¿Lo estoy sorprendiendo? No, no me sorprende para nada, pero la verdad que los extrañaba. Ah, porque los si la extrañaba gente mucho. sabe que se incorpora y bueno, va a tener su opinión. Llevo 20 minutos acá y me han curtido bastante de todos ustedes, así que... No le quiero preguntar en qué vino, por ejemplo. ¿Eh? No le quiero preguntar en qué vino, por ejemplo. Siempre por las alturas. Usted siempre por lo alto. Bueno, muy bien. Ahora sí, bienvenido. Gracias. Nos ponemos serios y vamos a recibir al invitado de hoy. Está con nosotros el diputado del Partido Nacional, Alfonso Lerete. Estuvo ayer en la comparecencia del ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, a la Comisión Permanente del Parlamento por este tema. Algunas conclusiones a las que ha abordado. Cuéntenos un poquito y después vamos a ir dando los detalles. Buenas tardes. Un gusto que nos hayan invitado. Satisfactorias, sin duda alguna, las explicaciones, y se cumplió con un 100%. Y si después lo analizamos con detenimiento, un 100% de aquellos objetivos que inicialmente ya se había propuesto el Poder Ejecutivo, luego que surgió esta polémica, pero a su vez que el Parlamento le había solicitado, ¿verdad? Porque no era un mandato, era una aspiración. Sí, recuérdenos qué era lo que se solicitó, qué fue lo que fue votado en oportunidad de la comparecencia en ese momento de Bustillo y de Arbeleche. Eran dos mociones, una que fue por unanimidad. Esa primera moción pedía, entre otras cosas, la desvinculación en sí de determinadas funciones, de contratos, ¿verdad? Después la auditoría en sí de gestión por parte de Salto Grande, y una segunda moción que allí nosotros no la acompañamos, solo la votó Cabildo Abierto y el Frente Amplio, que era la remoción de los 3 delegados que se designan políticamente, es decir, allí hay una decisión, en este caso de Presidencia de la República. En este sentido, la primera de las mociones yo le puedo decir que prácticamente es un 100% el cumplimiento de los objetivos, de los cuales Cancillería y el Ejecutivo tienen capacidad de ejecutar. Porque acá tenemos que ser bien claros que pesa la voluntad del trabajador. Si el trabajador, en este caso, se le solicita cambiar el rótulo del contrato, que antes era permanente para toda la vida, y tú le tenés que transmitir que vence el 28 de febrero del año que viene, tiene que haber un convencimiento, tiene que haber allí un planteo muy serio para que esa persona que está segura deje esa seguridad. Bueno, de eso se logró un amplio espectro, estamos hablando más del 60, casi 70%. Sí, vamos a hablar un poquito de números. ¿Cuántas eran las contrataciones directas que estaban en cuestión? 35, ¿verdad? De esas 35, 23 se lograron revertir y hubo 12 que no. Esas 12 que no, allí hubo algunas modalidades. La primera, sí había un convencimiento de una persona de querer cambiar ese vínculo, pero la contraparte argentina no estaba de acuerdo y por tanto no se pudo concretar ese cambio. El resto, como era un tema de voluntad propia, dijo que no. O sea, hasta allí Cancillería y el Ejecutivo puede avanzar porque existe un estatuto, ese estatuto marca en definitiva un proceso que después del medio año, después de los 6 meses, quedan firme en esos lugares funcionales y por tanto si no hay una voluntad del trabajador, en este caso para lo que es la contraparte uruguayo, es prácticamente imposible. Esas son las 12 situaciones entonces no resueltas de las que hablaba el canciller en la comparecencia de ayer. Esas quedan en las mismas condiciones en las que estaban cuando comenzó todo este cuestionamiento. ¿Qué tipo de cargos son? ¿Son cargos técnicos? ¿Son cargos políticos? ¿Cuáles son, por ejemplo, los salarios que cobran esas personas? ¿Entre qué montos aproximados? Estamos hablando de que hay cargos técnicos, ¿verdad? Profesionales. También hay alguna otra función vinculada con seguridad, administrativa, en definitiva es parte del andamiaje de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y los valores pueden ser desde 50, 60, pasando los 110, 120, es decir, allí hay un valor que oscila entre esas cifras. Los más bajos son de 50 y los más altos son de 120, por ejemplo. Lo que sí queda claro, pero a lo que voy es lo siguiente, lo que sí queda claro y de manifiesto es que Cancillería, y esto es lo importante que ayer el canciller lo dejó muy en claro, que se hicieron todas las gestiones, se hicieron todos los contactos para cumplir con la aspiración del Parlamento. Yo acá quiero resaltar 2 cosas. Presidencia escuchó, Presidencia tomó en cuenta y actuó. Y para nosotros eso es muy importante. Ahora, en las 2 mociones, en una
en el 100%. En la otra, no. Y voy a explicar por qué en la otra no. Porque la votación fue dividida. Y en esa votación dividida, quienes aprobaron esa moción, a iniciativa de Cabildo Abierto, fue con el Frente Amplio. El resto de la coalición, Partido Colorado, Partido Independiente, Partido de la Gente, Partido Nacional, no estaban de acuerdo. Por tanto, el Ejecutivo no tiene por qué reflejar esa voluntad que fue de dos partidos, que la respetamos, pero que no la compartimos. Ahí está hablando de los delegados, concretamente. Exactamente, de los delegados. Bien, pero sigamos hablando de cifras, porque hablábamos de 35 cargos, de 12 situaciones que no pudieron modificarse en nada. Luego hay 15, usted me corrige si estoy mal con las cifras, que renuncian al contrato permanente, pero pasan a una modalidad anual. Hay otro caso donde la persona se jubila en marzo del 2025 y al final entonces quedan alejados de este cargo, o sea, que no cobran salario y que fueron obligados a renunciar. 7. A ver, 7 que pasan a retiro, hablando en términos de pasar a dejar la actividad. Uno es lo que usted dice, y después los 15 que se están estableciendo, se hubo un cambio en el rótulo, el cambio en la contratación. Eran permanentes y ahora, el 28 de febrero del 2025, cae el contrato. El próximo gobierno decidirá qué hacer. Si en función de una evaluación los mantiene o dice, no, mire, usted no funcionó, los determinados estándares no lo cumplió, no se renueva el contrato. Se le deja las manos libres al próximo gobierno. Usted entiende que la oposición está diciendo justamente que en estos casos lo que se hace es eso, cambiar el rótulo, pero no cumplir con el mandato de que se alejaran de los cargos y que dejaran de cobrar esos salarios. A ver, lo mejor que se pudo lograr, cuando quien tiene el poder es el trabajador, fue el cambio del contrato, no cabe la más mínima duda. Yo siempre digo esto, ¿usted qué quiere? ¿El 50% de algo o el 100% de la nada? Yo quiero el 50% de algo. Y este es el algo, el lograr ese cambio, que no es la estabilidad para toda la vida, que es culminar un ciclo con este gobierno y darle la posibilidad al próximo de tener las manos libres y actuar en consecuencia. Acuérdense que esto fue mano a mano, ¿no? Hablamos con él, con ella, con usted, y decirlo. Se buscó el convencimiento, se buscó decir, bueno, acá hay que tomar una decisión. Y estamos hablando casi de un 70% de convencimiento. No es un tema menor. Bien, el argumento suyo tiene que ver con la defensa del derecho de los trabajadores. Desde el punto de vista de la oposición, lo que se dice es que faltó voluntad política para hacer cumplir esta, no sé usted cómo lo llama, del Parlamento, esta disposición del Parlamento. No es un mandato. Una aspiración. Bueno, esta aspiración del Parlamento. A ver, ¿cuándo va a existir voluntad política? Si el que tiene el poder en el vínculo, en este caso es el trabajador. La voluntad siempre existió. Por algo se pudieron revertir 15 de esas situaciones, más otras tantas que llevaron a 23. Siempre existió la voluntad. En los 12 inclusive. Pero estos 12 tomaron otra postura. Que se podrá compartir o no, se podrá criticar o no, no voy a ingresar en ese campo, pero que el Ejecutivo, y en este caso Cancillería, lo hizo. Habló con los 35 o tuvo contacto con los 35. Esa es la realidad. Bien, aunque sean contrataciones directas, ¿el poder también es del trabajador? En este caso hay un estatuto de lo que es el complejo hidroeléctrico de Salto Grande. Y en ese estatuto, que es binacional, donde Argentina y Uruguay los dos tienen que tomar decisiones en conjunto, muchas decisiones, si no tiene la contrapartida argentina, Uruguay no avanza. Y si Argentina toma decisiones y Uruguay no acepta, tampoco se puede avanzar. Por tanto, en este aspecto hubo trabas. Y esas trabas están en ese aspecto. ¿Que hay que trabajar para adelante? Por supuesto. ¿Que no va a ser fácil? Porque obviamente hay que conversar permanentemente con el organismo binacional. También. Lo que queda claro es que hubo avances, se tomó la aspiración del Parlamento, se escuchó a los legisladores y se actuó en consecuencia. Para mí, este tema está cerrado. Este asunto del aval argentino, ¿también tiene que ser dado para la contratación? A ver, allí lo que existe son determinadas modalidades donde, por lo general, que esto antes no pasaba y había conversaciones entre las dos delegaciones, tiene que haber una equiparación de los recursos humanos. Vamos a poner un ejemplo. Si en Argentina existen 10 personas afectadas a la seguridad, en Uruguay tiene que suceder algo parecido. O sea, hay una diferencia muy abismal, allí se busca el equilibrio, ¿verdad? Entonces, ¿Eso es algo que está escrito o es algo que está acordado de alguna manera? Está acordado. Es decir, la idea es, que nos transmitieron en su momento los delegados de la propia comisión, buscar ese equilibrio.
Y ese equilibrio forma parte también de un relacionamiento que implica, si tú afectas en Argentina esto, va a repercutir en Uruguay. Y si haces lo mismo en Uruguay, va a pasar en Argentina. O sea, si en la parte uruguaya se necesita menos gente, Argentina también estaría de algún modo obligada a decir, nosotros también necesitamos menos gente. Exacto, exacto. Por tanto, en ese fino equilibrio no dependemos solo de nosotros. Y esa dependencia también implica, en esta relación laboral con los trabajadores, que cuando fue a plantearlo el Ejecutivo se encontrara también con este obstáculo, que a ver, no es criticable ni es aplaudible. En este caso es un obstáculo que se logró sortear en 23 casos. En 12 no, en 11, porque el 12 estaba de acuerdo, pero Argentina no aceptó. ¿Qué pasa a la interna de la coalición? Usted decía, bueno, en la vez anterior de la comparecencia por este tema, Cabildo votó con el Frente Amplio. Ahora son varias las críticas que surgen desde el propio Cabildo Abierto, también desde el Partido Independiente, donde se habla de un clientelismo desenfadado. Cabildo Abierto va un poquito más allá. Concretamente, Domenech está hablando de que el clientelismo desenfrenado o es corrupción. ¿Cómo les fue con eso? Mire, estuve allí ayer, ¿Sí? Por tanto voy a contextualizar lo que fueron las apreciaciones. Primero, con el caso del Partido Independiente, el diputado Iván Posada fue muy claro en aplicar la máxima de que todos no queremos situaciones clientelísticas, ¿verdad? Y habló, así como también mencionó Domenech, a 19 saltos grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que hablaba en referencia a las intendencias en función del clientelismo. Lo digo porque en mi departamento está pasando eso, usted lo sabe muy bien y todos, ¿verdad? Es decir, dentro de unos días vamos a tener la contratación 501 en Canelones, van a contratar a Oliesker. Un amigo de la casa. Sí, el intendente del Partido Comunista que va a asumir en Canelones va a contratarlo, ya se anunció públicamente, y no se van a revisar ninguna de las 500 que ya en Canelones tuvieron la rúbrica del actual intendente Orsi, precandidato del MPP. Entonces, lo que hizo en este caso Domenech fue hacer una referencia a eso, condenando el clientelismo en líneas generales, pero también diciéndole al Frente Amplio, miren que ustedes para criticarse tienen que mirar internamente. Y en esa mirada interna hay problemas en Salto, hay problemas en Montevideo y vaya que si hay problemas en Canelones. Y después para mí que fue un quiebre con respecto a la anterior comparecencia del canciller, estamos hablando de la interpelación, fue que Cabildo Abierto tuvo una mirada de aceptación de lo que hizo el canciller. Digo, no, está bien lo que usted hizo, canciller, y lo definió como que lo hizo bien, pero puede y debe rendir más, como diciendo, siga avanzando, pero está bien lo que hizo. Y eso es un cambio positivo, porque si ayer se planteaba una moción, Cabildo Abierto seguramente no la hubiera acompañado, porque vio los resultados positivos. También por otras razones, este canciller es nuevo, ¿no? Asume con esta situación ya sobre la mesa. De hecho, hay allí alguna gestión que, usted me corrige si estoy equivocada, trancó o detuvo un acuerdo salarial bastante más importante que el habitual allí en la comisión. Sí, y actuó muy bien. Habla muy bien del canciller. Hubo una intervención, hubo allí también un convencimiento, hubo un contexto para poder encontrar una solución y se logró. Entonces, si de Cabildo Abierto la posición es positiva, también del Partido Independiente, estamos con dos partidos que en su momento habían sido críticos y que hoy ven en la acción del canciller algo muy positivo. Para nosotros fue ayer muy importante la comparecencia, sentimos que este tema se está apagando porque hay un cumplimiento del Ejecutivo, pero siempre tenemos que estar con las luces amarillas de alerta, principalmente por lo que usted decía recién. Si nos descuidamos, de repente pueden surgir otros temas. Por eso es bueno esa luz amarilla, siempre tenerla allí prendida para ir solucionando distintos temas. Usted lo decía recién, es muy vigilante respecto a estas contrataciones directas, sobre todo allí en el departamento de Canelones. ¿Cómo explica lo que pasó en Salto cuando de alguna manera se puso la mirada allí y habían por lo menos 10 ediles, todos de un mismo sector del Partido Nacional? ¿Qué pasó? Mire, ayer se tocó también el tema porque obviamente la oposición lo trajo arriba de la mesa. Nosotros tenemos que hacer autocrítica, no estuvo bien. Claro que no estuvo bien. La autocrítica pasa por el hecho de decir que si nosotros criticamos, por ejemplo, estas 500 contrataciones de Orsi, que las tengo todas detalladas acá, una por una, las traje. Van con usted a todos lados. Exactamente, porque acá hay ediles, hay ex alcaldes, en este caso diputados,
Si yo critico esto, también tengo que ser crítico con los míos. Entonces, sí, hay autocrítica, hubo una equivocación en la discrecionalidad y en este sentido se pagó con lo más caro, la renuncia del presidente. Con lo más caro, dimitió. Ahora, no estoy de acuerdo que también se pida la dimisión del resto de los delegados, porque cuando se nombró al sucesor, se le estaba dando una oportunidad. Actúe, trabaje y cumpla. Y dentro de un tiempo vamos a evaluar. Entonces, hoy la evaluación es positiva, porque el nuevo titular de la delegación de CTM hizo todo lo que le pidió Cancillería. Y si no pudo hacer más, pues era por lo que le dije recién. ¿La responsabilidad política está saldada con la renuncia de Albizu y estas otras modificaciones? A ver, eso no cabe duda. Está saldada. Hicimos la autocrítica, le estoy diciendo, nos equivocamos, pero seguimos adelante porque estamos convencidos de que no solamente estamos haciendo las cosas bien, sino que esto fue una corrección de temas que venían de antaño, muchos de ellos venían de antes, y que los pudimos corregir. Y está bien que se corrijan. Obviamente, no nos hubiera gustado que se hubiera dado todo este episodio, pero se dio y aprendimos. Y aprendimos a mejorar, aprendimos a enmendar y aprendimos a dar un paso atrás cuando se tiene que dar. No como, por ejemplo, el paso en falso que dio el intendente Canelones cuando salió a confundir a la opinión pública por los 744 millones de pesos que cuestionó y dejó en duda si el presidente de la calle Pou estaba haciendo bien o mal las cosas y dijo esto más de lo mismo, se va a la cadena, se va al balde. Le voy a ser muy sincero, estoy esperando las disculpas de Orsi al presidente de la República. Hoy Maía, en este canal, dijo que se había equivocado el intendente Orsi. Lo escucharon en la radio también. ¿Qué está esperando el MPP para decir, señores, nos equivocamos? Se refiere a esta partida de 744 millones de pesos que fue firmada en enero por el presidente de la República. Exacto. Y que él publica, que Orsi publica en las redes sociales y que dice, bueno, se fue el balde y la cadena, ¿no? Se fue todo con estos recursos, que no serían adicionales entonces, sino que son las partidas habituales. Exacto, pero se lo explico bien básicamente. Porque así ya después nos vamos a los panelistas. Lo que genera UTE, Salto Grande va a UTE. UTE es, por monopolio, quien comercializa, vende, es UTE. Pero, ¿cómo se financia CTM? Bueno, se financia en función del presupuesto nacional, que se vota cada 5 años, y allí se dispone de una partida de 744 millones de pesos anuales, ¿para qué? Para financiar. Esa partida la votó el Frente Amplio en el 2016, 2015 presupuesto, y no ha tenido variaciones desde el 2016 a la fecha. Estimado Orsi, infórmese. Infórmese, pero a su vez, hay un complemento. ¿Cuál es? Se llama complemento de administración de UTE, es como una comisión especial que deriva recursos también a la CTM. ¿Sabe cuándo fue creada esta comisión? 2006, gobierno del Frente Amplio. Esto para usted, intendente, infórmese. Y tercero, está esperando que pida disculpas entonces. Pero por supuesto, le erró y indujo a confusión y no se da cuenta que si quiere estar en las grandes ligas, tiene que aceptar que se equivocó, pero que no se equivocó con la clase política, con la gente. Porque ayer Paganini fue muy claro. Dijo, no podemos en este caso jugar para la tribuna con algo tan importante como es Salto Grande, que tiene casi el 40% de la cobertura de energía en todo el Uruguay. Y la tercera y última, hay un complemento del Ministerio de Economía y Finanzas, que en el 2012 era de 134 millones de pesos. ¿Lo creó la coalición y los blancos? No, lo creó el Frente Amplio. Todo esto lo creó el Frente Amplio. Entonces, cuando sale el intendente a desinformar, le está generando un gran perjuicio al país. Y eso es lo que no podemos permitir. Nosotros nos equivocamos, asumimos el error. Estamos esperando que Orsi pida disculpas. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a ir a la pausa y lo que vamos a esperar va a ser la intervención de los panelistas al regreso de la misma, con preguntas, análisis y también algunos comentarios sobre esta situación. Hacemos la primera pausa y ya regresamos.